Buenas noches a todos y a todas. Empezamos el primer día, el abordaje de este programa A Pie de Aula. Con esta serie de programas que nos ofrece 9 La Loma, vamos a intentar dar un reflejo de la práctica diaria que se hace en cada uno de los colegios, en los colegios de nuestra comarca e incluso más de nuestro ámbito, de nuestra provincia. Hasta ahora mismo casi ves que cada vez sale una noticia en televisión sobre la educación, sale de carácter negativo, pero detrás de la educación de nuestro centro, de la realidad educativa de nuestra provincia, hay un montón de muy buenos profesionales y de muy buenas prácticas. El objetivo de A Pie de Aula es llevaros a dar a conocer todas estas prácticas, estas buenas prácticas que se están haciendo en muchos centros y muchos centros muy cercanos a nosotros. Para esta noche el tema elegido ha sido comunidades de aprendizaje, prácticas de éxito o no prácticas de éxito. Para hablar de ese tema en profundidad, hoy contamos con las siguientes personas. En principio, Manuela García, asesora del CES de Linares. Buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Antiñuelo Piñar, que es el coordinador del EOE de Baeza. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para empezar el programa y entrar de lleno, lo primero que vamos a presentar es qué es una comunidad de aprendizaje. Manuela. Pues buenas noches a todos y a todas. Deciros que para mí, igual que para vosotros ahora mismo, cuando empecé a conocer que era comunidad de aprendizaje, pues me quedé muy sorprendida de lo que era comunidad de aprendizaje, porque llevo 7 años de asesora del CES de Linares Andújar, había hecho múltiples cursos y uno de ellos que se me asignó fue el de comunidad de aprendizaje, y vi que eso no tenía nada que ver con toda la cantidad de cursos que había estado difundiendo y entusiasmando a mis compañeros. Me di cuenta que este era uno de los cursos claves en los que realmente tenemos que acercarnos al profesorado, a las familias y a la comunidad entera, porque es un proyecto muy global y es muy importante. El proyecto de comunidades surge precisamente del centro La Verneda San Martín de Barcelona. Fue la primera comunidad de aprendizaje, un centro de adultos de Barcelona. Entonces el grupo de investigación de Barcelona, CREA, investiga un poco cómo se ha dado esa realidad y cuáles son los elementos imprescindibles y cuáles son los valores que lo llevaron a esta realidad. A partir de ahí surgen las investigaciones y se ha demostrado científicamente, avalado por la comunidad científica internacional y por muchos teóricos, psicólogos, pedagogos de muchas disciplinas, que estos son sus actuaciones de éxito son las que llevan a una mejor calidad educativa y a reducir los conflictos escolares, que es lo que pretendemos en nuestro centro y con nuestro alumnado. Bien, José Luis, ¿cómo definirías tú qué es una comunidad de aprendizaje? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decirle a las personas que nos están viendo esta noche es que una comunidad de aprendizaje es la única herramienta que tenemos ahora mismo científicamente comprobada que realmente reduce el fracaso escolar. Entonces, tenemos un problema en este país que nos lo reiteran una y otra vez, unas veces tomando datos de PISA que quizá la lectura no es la más conveniente, pero bueno, la sociedad, si le preguntamos a cualquier persona que encontremos por la calle, nos dice que el fracaso escolar es un problema que tenemos en el país, en la zona, un problema casi endémico, y los teóricos que ha comentado Manuel hace un momento nos demuestran, y las prácticas, no solo la teoría, sino la práctica, nos demuestra que la comprensión lectora mejora muchísimo, que todos los resultados académicos del alumnado mejoran muchísimo, que se reducen las situaciones conflictivas en los centros y sobre todo que la familia y la comunidad se integran en el centro, y esta sinergia hace que los datos de fracaso escolar se reduzcan drásticamente. Me imagino que ahora hablaremos un poco de la estructura y de qué es, pero en fin, es la primera idea que yo quería transmitir. Muy bien, Manuela, por hacer así como comentar, o podemos ir comentando cada uno libremente cuando queramos. Hemos hablado de una comunidad y de aprendizaje. ¿Qué significan esas dos palabras en concreto, es decir, dentro de este proyecto? Pues en principio deciros que el propio equipo de comunidades de aprendizaje, para que veamos la importancia, está formado por personas heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que ellos parten de la idea de que para formar un grupo de alumnos, de personas, de comisiones mixtas, de un grupo para transformar algo, tiene que ser un grupo mixto, en que ellos son diferentes a nivel cultural, el equipo pertenece a diferentes culturas, gitana, árabe, judía, pues para tener más diversidad, diferentes ideologías,
diferentes disciplinas, hasta 9 áreas del conocimiento son las que ellos tienen, diferentes metodologías y diferentes acciones sociales y personales, porque ellos parten de que esto es lo que enriquece a un grupo social, la diversidad de opiniones y el contraste entre todo lo que pensamos uno y otro. Por lo tanto, eso es lo que se traslada, esa filosofía de trabajo es la que se traslada a la escuela. La escuela, entre todos tenemos que soñar la escuela que queremos, pero no tiene que soñar el profesor o profesora, sino profesor, profesora, alumno, alumna, comunidad educativa, agentes sociales, todas las personas del barrio, todas las personas que están implicadas en ese centro educativo, se le da voz, y una voz en igualdad, que por eso se difunde mucho el diálogo igualitario. La opinión de una persona de nuestro entorno que participa con nosotros en una comisión mixta tiene tanto valor como la de otra persona que por el rango social creemos que quizás pues, por ser el director del centro o la directora del centro puede tener más poder. No, el poder es el poder de la palabra, la razón que tú lleves lo que estás diciendo, no otra serie de... el diálogo igualitario. Bueno, y esto del aprendizaje igualitario, José Luis, ¿cómo se ve o cómo se refleja dentro de las aulas o dentro de... ¿Cambia mucho lo que es la dinámica de una clase concreta dentro de este proyecto? Pues hay un cambio radical porque lo que está sucediendo en el aula cambia totalmente. Primero, la puerta del aula está abierta, no está cerrada. Al estar abierta, quiere decir que la comunidad está dentro del aula. Ahora creo que hablaréis de grupos interactivos. En los grupos interactivos tenemos voluntarios de la sociedad, pueden ser padres, madres, pueden ser estudiantes de magisterio, en fin, cualquier tipo de persona que está entrando en el aula y está trabajando codo a codo con el maestro o maestra, con el profesor o profesora. Como ha comentado también Manuela, tenemos un montón de comisiones en las que todo el mundo tiene voz y la voz vale igual para todos. Es decir, en una comisión de infraestructura de un centro, ahí habrá familias de los alumnos, habrá profesorado, habrá a lo mejor alguien del equipo directivo, pero la voz de todos cuenta igual que en una comisión de convivencia o en cualquier tipo de comisión. Científicamente está demostrado que esto hace que mejoren los resultados del alumnado, pero sí que me gustaría también dejar claro que esta no es una estrategia exclusivamente de centros que tienen problemas, que tienen un alto fracaso escolar o que tienen incidencia intercultural, sino que en cualquier centro los resultados mejoran y que hay centros, por ejemplo, en el País Vasco el de Lequeito, que son sitios en los que están partiendo de un nivel socioeconómico muy bueno, han también obtenido una mejora estupenda. Muy bien. Cuando se habla de comunidad de aprendizaje, hablamos de que es un proyecto de transformación social que va más allá de lo que es el puro aula y que se transforma también o transforma socialmente también el barrio. ¿En qué medida desde un colegio se puede llegar a transformar un barrio o una sociedad? Pues en primer lugar, partiendo de cuando se sueña en el centro, se sueña en la mejor escuela, el mejor barrio, el mejor entorno posible, se organizan las dificultades que hay y se plantea una serie de retos. Entre ellos, las comisiones mixtas son las que se encargan de solucionar esta temática de estos retos. Y por lo tanto, uno de los retos puede ser un reto social, un problema social que haya en el barrio. Entonces, la comisión mixta está formada por padres, madres, profesorado, asociaciones del barrio, instituciones, intenta conseguir subsanar esa problemática. Un problema que ocurre en el barrio se puede solucionar de esta manera, porque desde el centro educativo nos puede transformar toda la sociedad. Toda la sociedad se transforma a sí misma, poco a poco y dando pequeños pasos. En los centros educativos, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, muy sencillo. Al principio nos parecía todo idea alarmante, es decir, que en un centro educativo esté abierto todos los días del año, pero no por personal del centro, sino por voluntarios del centro. Puede estar abierto un martes, un miércoles, jueves y viernes por la tarde para ayudar al alumno. Eso se llama extensión del tiempo educativo, se extiende el tiempo educativo. Un fin de semana puede también estar abierto un centro educativo con otras personas que no son los propios profesores, se le asigna. Entonces, si extendemos el tiempo educativo para esos alumnos probablemente todos creo que apostaríamos porque tendrán mayor calidad educativa y elevarán tendrán mejores rendimientos escolares. En ese sentido se transforma la escuela, la sociedad y los sueños se pueden conseguir. Muy bien, José Luis, por ir dándole un excedente, estaba hablando de qué tipología
de centros son las que se pueden adaptar, y ha ido mencionando así pues, escuetamente, para poder formarse en un centro en comunidad de aprendizaje, ¿qué es lo necesario? Es decir, ¿qué pasos previos tienen que darse o cómo se llega a esa conclusión de tener que darse Bueno, para que un centro se constituya en comunidad de aprendizaje, en nuestra comunidad autónoma hay normativa específica, cosa que no pasa en otras comunidades. Entonces, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, básicamente que una gran parte del claustro esté de acuerdo. Entonces, tipología de centros, está claro que todos los centros educativos se pueden beneficiar de constituirse en comunidad de aprendizaje. Desde, por ejemplo, un centro de una zona muy deprimida, como el Colegio Andalucía, que hay en las 3.000 viviendas, en el que hemos visitado, y donde hemos visto como en medio de un barrio tan complicado hay un sitio donde se trabaja fenomenal, donde el alumnado está consiguiendo buenos resultados, donde la familia, por el mero hecho de entrar como voluntarios en el centro, también están mejorando sus propias condiciones de vida. Pero, como he comentado también antes, pues centros de clase media alta, perfectamente, centros de adultos, porque el primer centro que se constituyó era un centro de adultos. E incluso en Sevilla también existe un centro de educación especial constituido en comunidad de aprendizaje, y creo que hay intención por nuestra zona de algún centro específico de educación especial de constituirse en comunidad de aprendizaje. Muy bien, hay una frase típica de lo que son comunidades educativas, de aprendizaje, que dice que para educar a un niño es necesario toda una tribu, ¿no? Y esto me parece que es como el lema que también, o uno de los lemas que está utilizando comunidad de aprendizaje. ¿Qué implica el que es necesario, para poder educar, es necesario que participe toda la sociedad en este tema? ¿Cómo lo ves tú? Pues en principio parece, para personas que sean ajenas a este campo, esta idea, parece complicado, pero realmente deciros que una vez que los centros inician estas actuaciones, de que profesores, personas voluntarias acuden al centro para ayudar, se ve ya de lo más normal, y entonces cuentan los centros con muchos voluntarios que están ayudando en clase, en los grupos interactivos, también le ayudan en la biblioteca tutorizada, también ayudan en la vigilancia de los recreos, ayudan también en el tema de las clases de inglés, o sea que hay una cantidad de voluntarios tremenda. Y por otro lado, las aulas de los centros, cuando ven que tienen espacios libres, también dan formación a padres y madres dentro de esas aulas. Por lo tanto, se forma a esos padres y madres, a esos familiares, y por otro lado también, para mí, en mi opinión, son un elemento de control también de que la escuela no es solamente para una determinada edad, sino que mi padre y mi madre también se están formando aquí, y bueno, pues todos venimos, ese centro tiene un fin educativo, que es el que todos tenemos que perseguir, y se le da más valor a lo que estamos haciendo todos. Nos ayuda mucho más. Los niños ven sí quisiera deciros, sí, mira, una frase muy bonita que es de Manuel Castel, es que actualmente lo que aprende cada niño y niña depende cada vez menos de lo que sucede en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que ocurre en el aula, el domicilio y la calle. Con esa frase yo creo que se resume mucho que un profesor y una profesora se esfuerzan día a día por elevar los contenidos escolares, el currículum, todo, pero que necesitan una colaboración. Y muchas veces nos piden ayuda de muchas maneras. Y bueno, yo he sido una forma que he encontrado de ofrecerles ayuda. Yo, como asesora del CES, cuando conocí el proyecto de comunidad de aprendizaje por el Colegio Cardenal Espínola de Linares, que fue el primero que lo solicitó, no fue difícil porque primero me entusiasmó el proyecto, y luego yo vi muchos centros que yo conocía alrededor, los equipos directivos, que estaban haciendo un gran esfuerzo, y que yo sabía que cuando lo conocieran el proyecto, que me iban a decir, esto es lo que yo estaba haciendo, pero no sabía el nombre de lo que estaba haciendo, y además completa más la idea de lo que yo tenía. Entonces ha sido 5 años de disfrutar mucho en la andadura con ellos, en hacer formación, en solicitarme formación para familiares, formación para voluntarios, para alumnado, y cada vez vamos avanzando un poquito más. Está claro, quería decir a todos que Manuela es el alma mater de que la provincia de Jaén se estén instaurando por favor, los centros de comunidades de aprendizaje.
Bueno, José Luis, antes hemos estado comentando que el proyecto Comunidades se basa entre aprendizaje dialógico. ¿Qué diferencia hay entre el aprendizaje dialógico y el aprendizaje tradicional? ¿O cómo se puede ver desde la faceta de orientador? Muy bien, pues el aprendizaje dialógico consiste en lo siguiente, lo va a entender cualquier persona que me escuche. Si yo me mandan que me lea este libro, compartiendo palabras, yo me lo estudio y luego hago un examen, ese aprendizaje que yo he hecho es un aprendizaje tradicional. Si este libro, yo me leo el capítulo consenso y disenso, y Manuela también se lo lee, y tú también te lo lees, y ahora nos sentamos a comentar qué nos ha parecido este capítulo, qué nos ha parecido, qué ideas nos han surgido mientras que lo leíamos, qué me ha recordado de otro texto que yo leí, cómo lo aplicaría en mi experiencia a mi vida. Lo que tú cuentes, lo que cuente Manuela, lo que cuente yo es diferente y todo está aquí, con lo que hemos multiplicado exponencialmente el aprendizaje. Se ha enriquecido muchísimo más la visión y el aprendizaje Claro, científicamente se basa en las teorías de Vygotsky, que son las teorías más reconocidas ahora mismo de lo que sería el aprendizaje social. También en las teorías de Paulo Freire, que es el que habla sobre todo de los sueños, y otros autores pues muy reconocidos científicamente. Muy bien. Manuela, estabas comentando antes un tema que también me ha gustado mucho, es decir, me has dicho que cuando el momento en que se empiezan a instaurar en los centros el proyecto de comunidad de aprendizaje, la primera transformación es que se elevan un montón las expectativas que tienen los propios alumnos sobre el aprendizaje. ¿Cuál es tu experiencia respecto al tema? Pues yo te digo que estoy muy asombrada, porque yo recuerdo hace 3 años en un centro de nuestra comunidad de aprendizaje que hicimos grupos interactivos y que me tocó ayudar en un grupo interactivo, estar con ellos, y el texto que estábamos leyendo pues era sobre Platero. Entonces los alumnos estaban comentando entre ellos, y yo escuchaba, que quién sería Platero, que sería un perro, porque ellos lo que más conocían en esa zona pues era un animal de compañía, un perrito. Y yo interiormente decía, pero ¿cómo estos alumnos no saben quién es Platero? Y luego cae en la cuenta de que claro, que si ese libro no está en su casa o si nadie se lo ha leído anteriormente, pues no lo conocían y ya está. Entonces eso no nos podemos quedar ahí, en esa laguna, sino que ¿qué se hace? Bueno, pues 2 años después, creo que ha sido, hemos pasado por ese centro y conocen de literatura, no os podéis imaginar. Yo es que bueno, estoy asombrada. Niños de 4 años, niños de cuarto, niños de sexto, siendo tutores de lectura de los más pequeños, te hablan del Quijote, te hablan de cualquier obra literaria de la que están trabajando, pero con una calidad que eso es de admirar, ¿eh? Se llame comunidad de aprendizaje, se llame esfuerzo profesional, por supuesto, se llame esfuerzo de familia, como le queramos llamar, le podemos poner la medalla a donde queramos, pero la realidad es que hemos elevado el nivel de esos alumnos, que es lo importante. Muy bien, antes también ha salido que toda la experiencia esta de comunidad de aprendizaje está avalada científicamente e incluso reconocida por la Comunidad Económica Europea o la Comunidad Internacional. Sí. ¿Qué proyecto hay que refleje que realmente podamos buscar que efectivamente este proyecto de comunidad de aprendizaje está avalado por la Comunidad Educativa Internacional? El proyecto acabó en el 2011, se llama Proyecto Included. Está liderado por el Centro de Investigación CREA de la Universidad de Barcelona. Ellos son los que realmente empiezan a darnos la formación aquí en el centro que lo solicita, y nosotros siempre estamos apoyándonos en ellos para no desviarnos de lo que es comunidad de aprendizaje. Ese proyecto fue aprobado por la Comunidad Europea y está formado por 14 países europeos, entre ellos estaba Gran Bretaña, Lituania, Hungría, Finlandia incluso, y quien lo coordinaba era CREA, ¿vale? Terminó el proyecto, dieron los resultados y fueron unos resultados excelentes. El proyecto Comunidad de Aprendizaje sigue extendiéndose, ellos siguen dando formación a todo lo que lo requiere y bueno, y ahí está que cada vez pues somos más. Muy bien, escuetamente, porque ahora ya analizaremos cada una de las fases con los siguientes contertulios que tienen la experiencia directa de haberlo llevado en su centro. Dinos qué fase hay que llevar para poder transformar un centro en una comunidad de aprendizaje. Escuetamente. Bueno, sí, simplemente primero una fase de sensibilización en la que se forma el profesorado y también la familia. Después una fase de sueño en la que cada estamento sueña con el centro que sería utópico para ellos.
Después de la fase de sueño se constituyen unas comisiones en las que se seleccionan o se priorizan los sueños de cada una de las comunidades y se ve la manera a través de las comisiones de llevarlas a cabo, entrando en lo que sería el cambio del centro y el cambio del entorno. Esto es con pocas palabras, pero los compañeros que vienen ahora después lo explicarán más en profundidad. ¿Y es necesario, Manuela, que haya una formación muy específica de tanto de los profesionales que van a llevar a cabo este proyecto de transformación y de las familias que van a participar en ello? Es esencial, pero no solamente porque para ser comunidad de aprendizaje primero tienes que formarte y hacer el curso de sensibilización. Y todo el mundo queda muy entusiasmado con este proyecto y al final, pues en la mayoría de los casos, pues realmente se forman comunidades de aprendizaje. Pero el tema para mí no es que hagamos un curso de sensibilización de 30 horas y no olvidemos. Lo más importante es hacer un seguimiento de cada comunidad de aprendizaje y en cada momento particular de ese centro ver qué necesita, si es formarse en grupo interactivo, formarse en los contratos que tienen que hacer a los voluntarios, formarse en las tertulias literarias o en las tertulias curriculares o en las tertulias musicales. ¿En qué se tiene que formar? En cómo tienen que organizar las comisiones, los familiares. Hay miles de aspectos en comunidad de aprendizaje que cada uno tiene pues una cantidad de información importante. Entonces, continuamente tenemos que estar formándonos. Y muchas veces el intercambio de experiencia entre nosotros, que hacemos reuniones para intercambiarnos experiencias, pues nos enriquece mucho. Muy bien, ya para concluir esta primera parte, José Luis, ¿alguna conclusión que puedas decir o algo que quieras ya para ir terminando tu... Yo quiero decirle a los compañeros y compañeras que trabajan en las aulas de la zona que no se preocupen, porque hemos hablado de mucha formación, hemos hablado de mucho cambio, pero en ningún momento se les propone un cambio metodológico. Entonces es otro punto fuerte que tenemos, y es que cada uno podrá seguir trabajando pues si le gusta más con el libro de texto, si le gusta más con proyectos, el que trabaje de una cosa de una manera o de otra. No hay una propuesta de cambio metodológico, y eso yo creo que deja tranquilos a los compañeros y compañeras que se pueden plantear en el futuro trabajar en su aula o en su centro dentro de comunidades de aprendizaje. Manuela. Pues deciros que lo importante para comunidad de aprendizaje o para hacer cualquier cosa es formación, conocer en qué consiste, y para conocer en qué consiste lo tenemos todo muy fácil. Tenemos muchos compañeros de la zona de Linares que están dispuestos a venir a vuestros centros y contaros en qué consiste un grupo interactivo, una tertulia literaria, curricular, dialógica, lo que queráis. Entonces, una vez que ya conozcáis en qué consiste, pues podéis decidir si os parece bien aplicarla o si realmente no es el camino que vosotros queréis seguir. Y ya está. Yo animo, aunque no seáis comunidad de aprendizaje, porque no es necesario ser comunidad de aprendizaje, a aplicar las actuaciones de éxito que han estado avaladas por la comunidad científica internacional. Porque lo que nos dice Ramón Flecha, tantas veces que ha venido a estar con nosotros, es que hay cosas que son evidentes y tenemos que reflejarnos y hacer nuestra práctica educativa en base a los resultados de las investigaciones, y no tenemos que estar al margen de esas investigaciones. Muy bien, pues desde este momento damos por finalizar esta primera parte del programa. Dentro de unos minutos de publicidad volvemos con una segunda parte mucho más práctica, donde vamos a intentar traer el reflejo y la experiencia de unos directores que llevan años trabajando en este proyecto de comunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Pues buenas noches de nuevo. Continuamos con el programa A Pie de Aula, examinando la comunidad de aprendizaje y viendo estas nuevas prácticas de éxito. En principio, la segunda parte de este programa, como hemos anticipado anteriormente, la vamos a dedicar a hacer un examen un poquito más práctico, y para ello contamos con la presencia de 3 directores que tienen experiencia suficiente en llevar a cabo este tipo de proyectos. Y empezamos por la izquierda, Juan Manuel Blázquez, que es director del Colegio Santa Teresa Doctora de Linares. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Continuamos por mi izquierda con Nuria Cantero, que es la directora del CEI Navas de Tolosa, perteneciente a la Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Y terminamos con Alfredo Márquez, que es el director del IES Santa Engracia de Linares. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la primera intervención sería para que nos expliquéis cuál ha sido vuestro proceso de
introducir, es decir, qué pasó en vuestro centro o qué pensamiento teníais para transformar el centro desde un centro normal a un centro en comunidad de aprendizaje. Pues entonces empezamos quizás esta vez por la parte de la mayor edad. Alfredo, cuéntanos. No sé yo si alegrarme. Bueno, yo soy director de un centro educativo pequeño, un IESO, es decir, que solamente hay educación secundaria obligatoria, no tenemos bachillerato, no tenemos ciclos formativos, es un centro pequeño. Otra salvedad, somos uno de los 3 institutos que nos hemos convertido en comunidad de aprendizaje en Andalucía. ¿Qué quiere esto decir? Que bueno, que somos una rara avis, somos una cosa rara, lo cual no debería de ser así, esperemos que esto cambie, pero bueno. ¿Y qué nos lleva a pensar? Pues a pensar en la transformación en comunidades de aprendizaje. Nosotros queríamos mejorar 2 cosas fundamentalmente, los resultados educativos y las situaciones de convivencia. No es que fuésemos un centro especialmente conflictivo, pero que queríamos mejorar, ¿no?, en ambas cuestiones. Y bueno, pues como todos los centros de Andalucía, nosotros todas las propuestas que se nos han hecho por parte de la inspección educativa, por parte de los centros profesores, todas las hemos llevado a cabo. Pero sinceramente, por muy bonitas que fueran las propuestas, como por ejemplo los grupos flexibles, por muy bonitas que fuesen, no estaban dando resultados. A nosotros al menos no nos daban resultados. Y bueno, y descubrimos esta propuesta y fue lo que nos llevó a intentar mejorar nuestros resultados académicos, porque lo que queríamos era mejorar los resultados académicos, no ser más felices. No era el currículum de la felicidad, del happy flower, ¿no? Mejorar nuestros resultados académicos y mejorar nuestra convivencia. Eso es lo que nos llevó. Muy bien. Nuria, en vuestro caso, ¿qué es lo que llevó a transformaros en comunidad de aprendizaje? Bueno, si Alfredo dice que su centro es pequeño, el nuestro todavía es mucho más pequeño. Es un centro de educación infantil y primaria, pero solo tiene 4 unidades. Pertenecemos a una pedanía de La Carolina y es un centro muy pequeñito. Aún así, las relaciones interpersonales entre las familias y entre incluso el propio alumnado, porque todas las relaciones entre las familias al final acaban afectando al alumnado, eran muy distantes. No es que tuviéramos graves problemas, porque nuestro centro está en un entorno que no es desfavorecido, ni mucho menos, pero las relaciones no eran todo lo cercanas que podían ser. Además, nosotros también, como todo docente, y en este caso desde la dirección, queremos mejorar los resultados educativos de nuestro centro. Nosotros queremos mejorar, queremos que los alumnos tengan las competencias máximas para resolver y para ser ciudadanos íntegros cuando sean mayores. Así que nos llevó a incluir el proyecto Comunidades de Aprendizaje en nuestro centro por estos 2 motivos. Y tras un periodo de realizar actuaciones de éxito dentro de este proyecto, hemos comprobado cómo las relaciones entre la familia, entre el propio profesorado, entre la familia y el profesorado, y también con el alumnado, han mejorado notablemente. También los resultados, porque todo el mundo está mucho más motivado hacia el aprendizaje. Juan Manuel, en tu caso concreto, ¿cuál fue el camino que os llevó también a decidiros por implantar el proyecto de comunidad de aprendizaje? Pues puedo decir que creo que mis compañeros estamos en la misma línea, en la misma sintonía, en que la verdad es que los profesionales de la educación somos personas muy reflexivas, muy críticas con nuestra acción educativa, y año tras año veíamos cómo los resultados no mejoraban, cómo el asentismo seguía elevado. En particular estoy hablando de mi centro, la convivencia tenía sus problemas, la participación de la familia era bastante escasa, y ante toda esa problemática en la que no veíamos solución ninguna, y como bien ha dicho Alfredo, agarrándonos a clavos ardiendo, proyectos y demás que salía de la Consejería de Educación, pues vimos la luz en este sentido, de conocer este proyecto de comunidades de aprendizaje, y también transformarnos un poquito en la cultura famosa de la queja, de que siempre teníamos quejas, que si la familia, esto que si el alumnado y demás, y transformar eso en una posibilidad de cambio, de transformación del centro. Y a día de hoy puedo decir que este es el 4º año que llevamos el proyecto de comunidad de aprendizaje, y hay datos más que objetivos que avalan que el proyecto de comunidad de aprendizaje tiene resultados muy positivos. Es decir, hemos mejorado los resultados de las pruebas externas de diagnóstico y de escala,
es decir, los rendimientos escolares, que es uno de los principales objetivos, han aumentado considerablemente. La participación de las familias también ha mejorado mucho. De hecho, ya mi centro es mayoritariamente de familias de etnia gitana, también de otras culturas, y anteriormente pues solamente era llegar al despacho de dirección o al tutor, al maestro, simplemente para quejarse de que a mi niño le pasa esto, lo otro, pero ya hoy en día pues, os puedo decir que se ha formado un AMPA, hay clases de padres, lo que se llama la escuela de padres. El tema del asentismo se ha radicado a la mitad, es decir, hemos bajado considerablemente, y sobre todo la conflictividad ha mejorado muchísimo gracias a las actuaciones de éxito de comunidad de aprendizaje, sobre todo los grupos interactivos, que hace que disminuya muchísimo y las relaciones con este diálogo igualitario mejoren fluidamente. Muy bien, antes en la primera parte hemos estado hablando someramente de las fases que tenían que tener de transformación de un centro educativo en comunidad de aprendizaje. Alfredo, en concreto en tu centro y demás, ¿cuáles han sido esas fases? Y vamos a entrar en detalle en cada una de esas fases. Por ejemplo, la primera fase, que sería la fase de formación, ¿cómo la llevaste a cabo y en qué año? Hay una fase anterior a la fase de formación, que es la fase de sensibilización y de tomar la decisión, y hay que tomar la decisión para tirar hacia adelante. Bueno, pues no sé por qué razón, imagino pues porque Manuela es amiga y ella me invitaría, pues acudí junto con otros compañeros del centro a una de las sesiones de formación del CEE y entramos en conocimiento de esto. Bueno, a partir de ahí yo lo propuse al claustro, y la mayoría del claustro pues decidió tirar para adelante. Tiramos para adelante y tuvimos después la fase de formación. O sea, primero sensibilización, tomamos la decisión y luego tuvimos la formación. Tuvimos la osadía de organizar la formación por la mañana y empezamos ya con la práctica de introducir a los padres dentro del aula. Es decir, mientras nosotros estábamos en la escuela aprendiendo con esta gente de CREA que vino uno de Barcelona, otros de Madrid, otros de Sevilla, pues los padres estaban cuidando de los niños con trabajo que nosotros lo habíamos puesto anteriormente, y también profesores, porque la gente del centro de profesores ese día estaban de maestros y de profesores en nuestras aulas, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, con el apoyo de la delegación. Hemos de ser conscientes que en Andalucía contamos, a diferencia que con otras comunidades, con bastante apoyo de la administración en este aspecto. No el total conocimiento de la administración de lo que es este proyecto, que debería de conocerse más, pero sí con bastante apoyo. Y posteriormente a la formación, pues comenzamos la fase de sueño, después concretamos cuáles eran esos sueños que a nosotros nos habían parecido fundamentales, y empezamos a trabajar antes de que apareciese la orden que organiza en Andalucía este tema, ¿no? Nosotros somos anteriores a la orden. Muy bien. Nuria, en vuestro caso, esta fase de sensibilización, ¿cómo la llevaste a cabo? ¿Cómo sensibilizaste a un pueblo pequeño como el de Las Navas? Pues la verdad que la fase de sensibilización en nuestro centro fue un éxito. Nosotros tomamos conciencia de este proyecto a través también del CES de Linares Andújar, y bueno, yo llevé la idea al centro, el profesorado al 100% confió en el proyecto, y a partir de ahí empezamos a movilizarnos. La sensibilización se hizo en el centro con muchísima participación de las familias, casi toda la pedanía estaba en el centro escolar. La verdad es que cuando es un centro tan pequeñito es que muchas veces da la vida a esos pueblos, y respondieron de forma exitosa. Pero es que además otras instituciones del entorno, de la Carolina, que es donde pertenecemos, la Guardia Civil, servicios sociales, se les mandó una invitación y acudieron de forma masiva a esta sensibilización, con lo cual ya llevábamos mucho terreno ganado, porque ya esa sensibilización, esa formación también la recibieron las personas y los agentes que luego iban a tomar parte de las actuaciones de éxito que estamos realizando. Y bueno, después llegamos a la toma de decisión, como he dicho, el 100% del claustro confió en el proyecto, sabiendo que era para mejorar los resultados, decidimos encaminarnos en comunidad de aprendizaje, y la verdad que sin el apoyo del profesorado, que creo que es muy importante, esto no va para adelante, porque el profesorado de los centros se tiene que creer que esto no es un proyecto más, como decían antes los compañeros, esto no es un proyecto de sonreír o de vino, de tal, no, esto conlleva una transformación
del centro educativo en la totalidad, partiendo de la idea de que ya las puertas del aula permanecen abiertas continuamente a los padres, a otras instituciones, a la administración, que estoy de acuerdo con Alfredo, que ya nos está apoyando bastante en este tema. Bueno, después de esta fase llegamos a la fase de sueño, que para mí es la más bonita que hay en el proyecto Comunidad de Aprendizaje. Empezamos a soñar con las cosas que queríamos conseguir para nuestro centro, con los objetivos que queríamos conseguir. Soñó todo el mundo, el profesorado, el alumnado, la familia, porque tenemos que ser conscientes de que la escuela no solo es de los maestros y maestras que estamos en ese momento allí trabajando, es que la escuela es de todos, de los niños, de los padres y del resto de instituciones que nos quieren ayudar. Y a veces no nos ayudan porque no les facilitamos las vías para que lo hagan. Tenemos que ser un poco flexibles y llamar a sus puertas, porque en el momento que se hace, la coordinación y el apoyo es impresionante, por lo menos en mi caso. Y bueno, pues después la fase de planificación, que es la que... Esto lo hicimos el año pasado, la sensibilización. Sí. Y después pues estamos en la fase de planificación, se formaron las comisiones gestoras. Ahora entraremos con más detalle en cada una de las fases. Vamos a ir viendo cómo más que nada, qué os ha motivado a cada uno de los centros para poder transformarlo. En tu caso, Juanma. En mi caso, como he explicado anteriormente, la verdad es que era una vía de escape o una solución muy real y sobre todo muy contrastada científicamente, que es lo que muchas veces los maestros nos quejamos, que hay muchas propuestas que son como modas, mira, me parece que vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, cosas que muchas veces no desearíamos que nos pasara cuando estamos malos, es decir, que no prueben con nosotros, simplemente que sepan o nos enseñen o nos digan qué son las estaciones de éxito, cosas que tenemos que hacer en el colegio para mejorar los rendimientos escolares, que es lo que se trata. Entonces, lo que yo voy a decir también es que en nuestro centro ya empezábamos a trabajar de esa forma justo antes de conocer el proyecto de comunidad, es decir, el tema de la inclusión escolar ya la llevamos a cabo en el sentido de que los alumnos de PT y los alumnos de audición y lenguaje recibían dichas clases dentro de la aula ordinaria. También teníamos la suerte y vimos positivo que los refuerzos y apoyos se hicieran dentro del aula. Entonces todo eso ayudó a que al profesorado a entender el proyecto de comunidades de aprendizaje, que una de las bases es la inclusión escolar, ¿vale? Sobre eso también decir pues que nosotros como Alfredo comenzamos a funcionar en comunidad de aprendizaje antes de que saliera la orden del 8 de junio de 2012, y esta orden viene a regular un poco y a dar cobertura legal a dicho proyecto. Y la verdad es que también hay que reconocer pues que desde la administración, en este caso desde la inspección educativa, pues están muy encima nuestro, nos apoyan, nos asesoran y están pendientes de todo lo que sucede en nuestro centro, y obviamente no podemos dejar de nombrar al CER, en este caso al CER de Linares, y a todo el personal que está allí, porque nos han brindado la oportunidad de conocer el proyecto y poder conocer a las personas de CREA, que son las que realmente realizan una formación fundamentada y científica, que es la necesaria. Hicimos nuestra sensibilización en el curso 2010-2011, ese mismo año a través del claustro presentamos la propuesta, se aprobó en claustro, se aprobó en consejo escolar, hicimos una asamblea de toda la comunidad educativa e invitamos a todos los pastores evangélicos de nuestra zona, porque he dicho anteriormente que la mayoría eran de etnia gitana, de la religión evangélica, y todos acudieron al centro con la sorpresa de que, ya te digo, normalmente no suelen acudir familias ni a las tutorías ni a ningún tipo de reunión, y en ese caso el salón de actos se nos llenó. Pues a raíz de entonces la ilusión se fue generando. La parte más bonita, como ha dicho nuestra compañera Nuria, era del sueño. Nosotros soñamos muchísimo y conseguimos unos sueños que la verdad es que hicieron que esa ilusión creciera exponencialmente hasta tal punto que llevamos con una inercia de ese sueño. Volvimos a soñar hace 2 años, pero ese sueño es el empuje necesario para que el proyecto siga avanzando y siga cambiando y transformando la estructura del centro. Muy bien, ahora vamos a seguir, vamos a entrar en más profundidad en esta fase del sueño, que creo que quizá es la que más, como decía antes Nuria, más bonita o más llamativa nos resulta a todas las personas que hemos visitado algún centro de comunidad de aprendizaje. Ya ahora, si queréis, pues cada uno, voy yo dando la palabra. En la fase de sueño, Nuria, ¿cómo la arbitraste? Es decir, ¿qué es soñar? Es decir, ¿qué decir cuando decimos estamos en una fase de sueño? ¿Qué decir que invitamos a la gente a que sueñe con nosotros? Pero ¿soñar el qué? Nosotros invitamos a la gente, a todos los miembros de la comunidad, alumnado, padres, instituciones, profesorado,
a que sueñe la escuela que quiere, claro, que sueñe objetivos y cosas que quiere para su centro escolar, pero no decimos, cada uno sueña lo que quiere, la cosa que a cada uno en ese momento le parece que necesita para su escuela. Por ejemplo, ¿qué cosa parte de sueño pues por recibís ejemplo, vosotros? de cada sector. Del sector de padres decían que querían que siguiera la ESO en nuestro centro, ese era su sueño, por ejemplo. Del sector de profesorado, bueno, pues que el alumnado estudiara estupendamente, que fueran los mejores, aumentar el rendimiento educativo. Al final, los sueños son metas pequeñas, metas cortas que vas consiguiendo, pero son objetivos. Un sueño del alumnado, por ejemplo, era que hubiera paz entre todos los niños, que nadie se insultara, o crear un huerto escolar. ¿Qué pasa? Que a partir de esos sueños nosotros los tomamos como objetivo, evidentemente se cogen los que son reales, los que merecen la pena, en fin, sueños, hay miles de sueños, pero nosotros tenemos que coger los que en realidad nuestro centro necesita. ¿Eso quién los selecciona? Pues como estaba comentando antes, se crea una comisión gestora en la cual participan también miembros de toda la comunidad educativa, alumnado por supuesto. Ahí se decide qué sueños, qué prioridad hay para ir siguiendo, para ir dando respuesta a esos sueños. A través de esa comisión se generan las comisiones mixtas. En el caso de nuestro centro tenemos la comisión de jardinería, la comisión de paz y amistad y la comisión de estructura, de infraestructura y de voluntariado, y la de voluntariado. Cada comisión, volvemos a lo mismo, basada en lo que estabais comentando anteriormente del aprendizaje dialógico. Todos los miembros de la comunidad tienen el mismo peso, su voz vale igual que la del alumno, como la del padre, como la del profesor. Y ahí se decide pues los sueños y cómo llevar a cabo ese tipo de dar esas soluciones para crear esos sueños. En concreto ahora pues estamos haciendo el huerto escolar que los niños tanto querían, o la comisión de paz y amistad pues está velando por la mediación entre alumnado para que no haya problemas de conducta. Alfredo, estando en el tema de los sueños, cuando la gente está soñando, es decir, por lo que estoy viendo, con el colegio ideal que uno quisiera para su hijo, es lo que es la idea de reflejar. Pero ¿solo sueña en infraestructura y demás, o se sueña también a nivel curricular, pedagógico, temas que pudieran haber dentro del aula? A ver, yo, al oír la primera parte del programa que estáis haciendo, había una cosa que había notado en mi libretilla, y es insistir en la función instrumental. Sí, en comunidades de aprendizaje no se hace para que todos nos llevemos bien y que no haya problemas en el centro, en nuestro caso en el instituto. Comunidades de aprendizaje se hace fundamentalmente, por lo que hemos dicho los tres, creo, para mejorar el nivel curricular, para aprender más, para que el profesorado, toda la comunidad educativa tenga altas expectativas en relación a todo el alumnado. Es decir, esa es la cuestión. Por tanto, en la fase de sueño, yo recuerdo que tanto padres como alumnado y como profesorado soñaba mejorar los resultados, soñaba tener bachillerato, nosotros era bachillerato, pero soñaba mejorar los resultados. Había sueños curriculares, porque el objetivo, insisto, se trata de que estos alumnos aprendan no menos, sino el máximo de lo que puedan aprender. ¿Y qué alumnos? Pues como decía Juanma antes, todos. ¿Dónde? Dentro del aula. No uno fuera del aula y otro dentro del aula, sino todos, ¿no? Y bueno, eso es fundamentalmente lo que yo quería decir. Muy bien. Juan Manuel, una vez que ya tenemos los sueños realizados en tu centro, ¿qué hiciste? ¿Qué sueños quieres destacar o qué parte de esa parte quieres destacar? ¿Y qué sería la siguiente fase de planificación o llevar a cabo ese tema? ¿Cómo se lleva a cabo? Mira, te comento que, por ejemplo, nuestros sueños fueron muy variopintos, porque damos libertad a que todo el mundo se exprese en la escuela que todo el mundo desea, ¿no? Entonces está claro que soñamos por sectores de la comunidad educativa, luego realizamos una zona donde se muestran esos sueños, en nuestro caso se llama lluvia de sueños, en la que están realizadas cuatro
4 nubes, y en cada nube van cayendo gotas donde van escritas los sueños de cada sector de la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumnado, padres y madres y otras instituciones y ayuntamientos, delegaciones y demás que también soñaron. En el medio pintamos en el techo un arco iris y bueno, sueños de todo tipo, pero había muchísimos muy graciosos, algunos que pensaban en soñar y soñaban en un colegio con una piscina cubierta, es decir, ahí se abre la imaginación, el entusiasmo, que es de lo que se trata en la escuela, aprender mucho y con alegría. Algunos de los míos que son más grandes soñaban con que en la fuente del patio saliese Coca-Cola. Está muy bien. Y nosotros la verdad es que una vez que soñamos hicimos una selección de sueños, hicimos un boletín informativo donde se fueron reflejando todos esos sueños y hemos cumplido sueños muy importantes. Por ejemplo, te voy a decir que el sueño que más impactó a toda la comunidad educativa fue el arreglo del centro. Es decir, los padres y el alumnado se quejaban de que nuestro centro estaba viejo, que en la ventana se escapaba el calor de la calefacción, y tuvimos la suerte de que justo en ese momento la delegación vio la necesidad o el momento de hacer obras, una reforma integral en nuestro centro. Entonces imagínate a los pocos meses encontrarse con un cole absolutamente nuevo, es decir, un sueño maravilloso. Otro sueño que llamó mucho la atención era, y que soñaron mucha gente, no sé por qué, fue el tema de una pecera en el centro. Entonces pues hicimos nuestras gestiones, la comisión de jardinería y acuario hizo sus gestiones para tener un acuario precioso en la entrada del centro. Otro sueño fue la realización y el arreglo de la pista deportiva y que pusiéramos redes en las porterías de fútbol. Entonces los chiquillos, imagínate cuando hicimos esos trámites con el ayuntamiento, asfaltaron de nuevo la pista, pusimos nuestras redes, hicimos un campeonato de fútbol, pues imagínate los chiquillos cómo estaban. Otra cosa también muy significativa es que habíamos dejado de lado la realización de las fiestas de fin de curso. Y ese año se formó una comisión de festejos y empezamos otra vez a hacer, y desde entonces empezamos a llevar a cabo, y de hecho con mucho éxito, las fiestas de fin de curso. Y última cosa, es que todo el mundo se quejaba de que como teníamos muchas zonas jardinadas, que necesitábamos que tuvieran más flores, más plantas y demás. Se creó esta comisión de jardinería y acuario y desde entonces hay un gran número de plantas, de árboles nuevos, frutales que se han plantado hace poco, un huerto escolar, es decir que lo que quiero decir con todo esto es que el sueño, que es la parte más bonita, lo que hace es que la ilusión y la expectativa que se crean en el colegio hacen que todo el mundo vea el centro como algo diferente, no como un cortijo cerrado en el que los padres se quedan en la puerta y solamente hablan con los maestros en la tutoría, sino que yo doy mi voz es escuchada, puedo opinar y participar y entrar dentro de las clases y participar de la educación de mi hijo. Muy bien, yo la verdad es que lo que más me llama la atención es con el entusiasmo y con las ganas y la ilusión que estáis poniendo en manifestar vuestras prácticas diarias. Pero, como bien había dicho Alfredo, el objetivo principal de introducirnos en un proyecto de comunidad de aprendizaje es la mejora de los resultados escolares. Y entonces ahora nos vamos a entrar en otra parte más importante, que es el tema de qué prácticas educativas directas o prácticas de éxito llevamos a cabo en nuestra aula. Entonces, si os parece, vamos a hablar más específicamente de los grupos interactivos, qué son y cómo lo articuláis en un IES. Por ejemplo, Alfredo. Bien. Las palabras clave, yo cuando le comento a compañeros, algún día he ido a comentarles lo que son comunidades de aprendizaje, les resumo que hay 3 palabras clave en comunidades de aprendizaje, que son inclusión, es la primera. Inclusión significa que todos los componentes de un aula aprenden dentro del aula, no fuera, dentro del aula. Por tanto, en vez de que salga un alumno que tiene necesidades educativas especiales con el profesor de PT, no, el profesor de PT entra dentro del aula. Segunda palabra clave, participación. La participación significa que, como insistía antes Nuria, es decir, nos dejamos ayudar. Es decir, en el momento en que el maestro, el profesor, se dé cuenta de que no es Superman y que podemos dejarnos ayudar, pues esto mejorará. No somos los expertos. No somos los expertos. O somos expertos, pero no nos viene mal ayuda y colaboración. Claro, participación, pero participación efectiva, tomando decisiones. Y tercera cuestión, diálogo. El diálogo es una herramienta, es el aceite que todo lo engrasa. Bien, entonces, sobre esa base, los grupos interactivos son una cuestión fundamental. ¿Qué sería un grupo interactivo? Es una forma de organizar el aula para aprender mejor. A ver, ¿quién no ha
no comprendido lo que nos ha explicado un profesor cuando éramos jóvenes. Pues un montón de veces no entendíamos lo que nos decía el maestro o el profesor. ¿Y cómo nos hemos aprendido eso en muchas ocasiones? Pues juntándonos con un compañero y preguntándole y haciendo los deberes con él. Es decir, eso lo hemos hecho siempre, siempre. Yo cuando estaba en la universidad se decía, donde más se aprende es en la cafetería. Y eso no era mentira. Claro. Vamos, no era mentira. Que se aprendía mucho en la cafetería. ¿Por qué? Porque se hablaba, me estoy leyendo este libro, ¿y qué tal te parece? Y tal. Se hablaba mucho. El aprendizaje de iguales está claro. El aprendizaje entre iguales, no, y el aprendizaje dialógico. Dialógico. Entonces, el grupo interactivo es una forma de organizar el aula con grupos, en el que el profesor reparte unas tareas y las hacen en grupo. ¿En qué diferencia este sistema con los grupos colaborativos, con el aprendizaje colaborativo? En que se introduce un personaje especial y fundamental, que es el voluntario. Un voluntario que no tiene por qué saber absolutamente nada de matemáticas, de lengua o de tecnología, no tiene por qué saber nada. Tengo un caso que a mí siempre me pone los pelos de punta. La madre de un alumno que viene a comentar algo y yo aprovecho y le digo, pues vente al aula de voluntaria, pero si Alfredo, yo soy analfabeta. Mejor, eres la mejor, para estar allí eres la mejor. Vente y lo pruebas, vale, lo pruebo. Y a los pocos meses pasó por allí el director general, Celso, y tuvimos una reunión y yo la invité, una de las que vino de la invitación fue ella, y ella contó su caso. Resulta que su hijo y los compañeros de su hijo no le hacen ni caso, a los voluntarios míos ya no le hacen ni caso, porque están acostumbrados a verlos, pero ellos hacen que trabajen muchísimo y sobre eso. Por ejemplo, en mi asignatura lengua, de 5 ejercicios que hacen normalmente, pasan a hacer 25 con los grupos interactivos. ¿De acuerdo? Esto sería un poco más largo de explicar. Pero quiero contar el caso de esta mujer que al cabo de los 2 meses le preguntó, bueno, ¿y cómo te va a ti? Le preguntó Celso a esta mujer. Dice, pues yo quiero decir que a mí me invitó Alfredo y aquello me gustó tanto que me di cuenta que no sabía nada. Y lo decía contenta. Dice, y me he matriculado en la escuela de adultos. Eso es transformación. Cuando se habla de transformación, eso es transformación. Se transforma la familia, se transforma el centro. Y se transforma todo. Y se transforma todo. Y además los niños quieren que vayan sus padres. Ellos ven que es muy importante que vayan sus padres. También los míos, los de los mayores, los de secundaria. Les gusta que vayan, ¿eh? Y los padres van. Tenemos un buen apoyo de los padres. Tenemos padres de todos los niveles. Tenemos padres con profesores de universidad, tenemos padres que tienen unos trabajos que les reportan un buen nivel económico, otros están parados, es decir, somos muy heterogéneos, ¿no? Y estamos recibiendo voluntarios de todo tipo. El papel del voluntario no hay que dejarlo de lado, es fundamental en este tema de los grupos interactivos. Y repito, que yo les digo, ¡jo, qué tontos sois! Es que os engañamos. Dicen, no nos importa, me dicen mis niños, solo trabajamos mejor así. Pero es que trabajan 1 hora entera a muerte, como dicen ellos, a muerte, trabajando muchísimo. Es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje con los grupos interactivos. Esta es la experiencia de UNIEN, la experiencia de los colegios de los CEI, exactamente, en primaria creo que es exactamente parecida, igual. Pero yo quería, la organización que tenemos que tener para llevar a cabo un grupo interactivo, es necesario organizar anteriormente el aula, como antes decíamos, hay que transformar entre el aula, hay que trabajar antes de manera colaborativa, o simplemente el día ese de que vamos a hacer el grupo interactivo nos juntamos para hacer ese grupo. ¿Y cómo se forma el grupo? ¿Son grupos homogéneos por aprendizaje o son de heterogéneos? ¿Cómo juntamos, cómo elegimos al personal para poder hacer el grupo? Lo que enriquece un grupo interactivo precisamente es que sea el grupo lo más heterogéneo posible, porque así todos podemos aprender de todo. Cada uno tiene una serie de cosas que nos puede enseñar. Y los voluntarios también, por supuesto, como dice Alfredo, unos pueden ser analfabetos y otros pueden tener 4 carreras. Todas las personas tenemos algo que aportar a los demás, todos tenemos algo que enseñar. Esa es la inteligencia cultural, de la que también es uno de los principios del proyecto Comunidades de Aprendizaje. Pues, como me preguntaba, un grupo interactivo no hay que prepararlo antes, simplemente, bueno, las actividades que se trabajan sí, pero igual que la programación diaria de cualquier docente, se preparan. Lo único que pasa es que en 1 hora, en vez de realizar una actividad,
que realizaríamos en una clase normal, se realizan 4 actividades, porque se divide la clase en 4 grupos o 3, dependiendo del número de alumnos, y en cada grupo se realiza una actividad. Cada 15 o 20 minutos van cambiando como una especie de gincana, van cambiando de actividad, con lo cual al acabar la hora han hecho 4 actividades en vez de una. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentamos el conocimiento y al final acabamos aumentando el rendimiento educativo, que es el pilar que nos mueve a los centros que estamos aquí y a la mayoría de los centros a convertirse en una comunidad de aprendizaje. Muy bien, Juan Manuel, otra de las prácticas educativas o de éxito que estamos llevando a cabo o que lleváis a cabo en los centros, que ya sois comunidad de aprendizaje o que estamos llevando a cabo en los que queremos ser centro de comunidad, son las tertulias dialógicas. Explícanos y ilústranos de qué es una tertulia dialógica y cómo llevarla a cabo. Pues mira, creo que ha comentado Manuela antes el caso de que hay niños, sobre todo de nuestra cultura, de nuestra comunidad educativa, que jamás imaginaríamos que han podido leer, por ejemplo, El Principito, o no sé, Platero y yo, o otro tipo de libros como La Isla del Tesoro, o Lazarillo de Tormes, y hablas con ellos y te dicen, no, porque es que yo, Sancho Panza, esto, lo otro, o por ejemplo a mí El Principito es que me parecía increíble hay algo que transforma muchísimo la perspectiva que se tiene sobre y el miedo que muchas veces parece que los docentes tenemos a este tipo de libros de la literatura clásica universal, que todo el mundo sabe que no están escritos para especialistas en literatura. La gente, los escritores lo escribían para la gente normal y corriente, es decir, para vender libros, para que la gente leyera su historia. Entonces, ese miedo hay que apartarlo un poco. Entonces, la lectura literaria lo que consiste es coger libros de la literatura clásica universal, o relatos o cuentos, que están contrastados literalmente, que son buenos, y lo que se trata es de consensuar qué libro vamos a leer, qué página, capítulo vamos a leer para un determinado día, y ese día todo el mundo tiene que llegar con un párrafo subrayado, unas líneas comentadas, o varias, no solamente puede ser una, y lo que se trata es que durante una hora o el tiempo que tengamos de esa tertulia literaria, todo el mundo participa comentando, pues mira, a mí me gusta tal párrafo que viene en tal página, porque me recuerda mucho a lo que pasaba en mi casa o pasa en mi familia, y entonces se le da otra perspectiva de lo que se está leyendo, y todo eso hace que enriquezca mucho más la lectura. Aparte de eso, vamos trabajando en la expresión oral, en la comprensión lectora, por supuesto, la velocidad lectora, y sobre todo lo que vamos haciendo es que todas las personas y todos los niños que obviamente entendemos que a lo mejor son más tímidos o les cuesta mucho más expresarse, pues se vayan abriendo, porque todos los compañeros y el dinamizador o mediador de esa tertulia va dando pie a que todo el mundo se exprese libremente, y no hay ninguna opinión que no sea válida, todas son válidas, y eso hay que respetarlo. Entonces yo te puedo comentar anécdotas muy graciosas, por ejemplo cuando estuvimos leyendo La Isla del Tesoro, de que era muy significativo el principio del libro, cuando cuenta que llega este personaje y llega ya a la posada y va comentando que todo el mundo tiene que hacer lo que diga él en la posada, porque si no pasa esto o lo otro, hasta que hay una persona que es el juez del pueblo, que también es médico, pues le planta cara, y desde entonces ese hombre parece que le corta la distancia. Entonces ellos veían en su realidad cercana cómo le está pasando, cómo les pasa en el patio de recreo, y todo eso hace que nos enriquezcamos todos, porque vamos conociendo también particularidades de cada uno de ellos, de lo que les genera preocupación, de lo que están en su familia. Entonces, aparte de eso que puede pasar en nuestro alumnado, también pasa en otro tipo de ambientes, como en muchas tertulias literarias entre compañeros, que son las llamadas pedagógicas, o con familiares, y la verdad es que nos quedamos muchas veces impactados de la riqueza de vocabulario, de la riqueza de ideas, y la verdad es que, ¿te acuerdas que compartimos El Principito en nuestro centro? Y hubo una riqueza y una visión diferente, muy diferente, de un libro que hace muchos años cada uno de nosotros leyó en el instituto, pero que obviamente hoy en día, compartiendo esa experiencia y ese relato, pues ha cambiado nuestra forma de ver ese libro, ¿vale? Bueno, ¿puedo una cosita? Sí, vamos a ir ya haciendo unas conclusiones, porque nos dicen que ya nos hemos pasado un pelín del tiempo. Entonces, a nivel de conclusión, no ha quedado mucho en el tintero, no ha quedado hablar del acompañamiento lector, no ha quedado profundizar en el tema de los apoyos dentro del aula,
Y bueno, pues no sé si en otra ocasión podremos hacer otro programa más, porque veo que el tema este de comunidades da para mucho más y podríamos incluso hacer o plantearnos en lo sucesivo hacer un reportaje más in situ, visitando algunos de los centros incluso, y que pues, la gente pudiera ver directamente estas prácticas. A modo de conclusión, Alfredo, terminamos concluyendo tu experiencia y vamos a ver las comunidades, las prácticas de éxito, cómo han sido, qué son y dónde vamos. No me resisto a decir Conclusión. que no solamente existen tertulias literarias, dialógicas, también tertulias musicales, se pueden hacer tertulias dialógicas sobre imágenes, cine, etcétera. Bueno, mi conclusión. Al margen de la dificultad que tiene este tipo de proyectos en un instituto que tiene una cultura distinta de los centros de infantil y primaria, al margen de eso, y que tiene muchas dificultades porque los profesores de secundaria somos especiales, es un proyecto que merece la pena. Sus resultados en nuestro centro, pues en primer lugar, la convivencia ha mejorado de manera exponencial, tremenda, es decir, a bien, por supuesto, a bien el año pasado e incluso este. Curiosamente, a pesar de lo que dice Séneca, porque nosotros somos muy legalistas y lo metemos todo y parece que somos un centro muy conflictivo, y nada, es lo contrario, hay silencio, se trabaja, se podría poner esa letra, silencio, se está trabajando, estamos trabajando. Y está mejorando los resultados cuando se trabaja con grupos interactivos, con tertulias literarias, eso es lo que puedo decir. Esa es nuestra experiencia, merece la pena. Y merece la pena que el profesorado en general seamos lo suficientemente humildes para dejarnos ayudar y para saber que existen evidencias científicamente demostradas que se están aplicando, que no sigamos nosotros operando de cataratas con un cuchillo oxidado cuando ya se está operando con facoemulsificación. Efectivamente. Pues Nuria, a modo de conclusión, pues... Yo quiero decir que la palabra que yo definiría, con la que yo definiría el proyecto de comunidad de aprendizaje es motivación. Motivación hacia el aprendizaje, motivación hacia las relaciones humanas, motivación hacia el trabajo que desempeñamos los docentes cada día y que no es fácil la situación que vivimos, motivación, sentido hacia el aprendizaje, ganas de ir a la escuela. Yo lo dejo ahí. Juanma, con el tiempo que necesites y demás, una conclusión de todo aquello que tú veas que no ha faltado por decir o alguna recomendación en concreto. Yo, como apuntando a lo que me han dicho mis compañeros, que son grandes expertos en comunidad de aprendizaje y sus centros, la verdad que funcionan a la misma maravilla, pues en mi centro, claro, los resultados son muchísimo más evidentes porque la transformación ha sido brutal. Entonces, sí quiero remarcar que, como ha dicho anteriormente mi compañero en la primera intervención, en la primera parte, hay centros con unos rendimientos escolares y una familia socioeconómica bastante alta, como el Lekeitio en el País Vasco, que incluso con eso han mejorado los resultados. Es decir, que todo el mundo, todos los centros docentes que de toda la comunidad, de toda la geografía española, pueden realizar este proyecto. Yo voy a decir un par de cositas. Una, que se necesita mucha y buena información, que hay muy buen material sobre todo esto, que necesitamos una buena sensibilización, que nos apoyemos los CED, que son muy interesantes y tienen muchísima experiencia y muchísima información, que haya un gran consenso y un convencimiento para lograr dicha transformación. Y también me gustaría, que hay también información del Gobierno de España en el Ministerio de Educación, que este informe, aparte de otro libro, que habla de actuaciones de éxito en las escuelas europeas, que es donde aparece todas estas actuaciones de éxito que hemos estado desarrollando. Sí, es decir, que includes, que decía, exactamente, es decir, que el Gobierno de España y el Ministerio de Educación tiene este informe y tiene estas actuaciones, y la verdad es que da pena cuando surgen diferentes reales decretos, leyes de orgánica y demás de sobre educación, y que esto la verdad es que quede un poco olvidado, ¿no? Es decir, que hay material y hay información y todo el mundo tiene acceso a ella. Bibliografía hay muchísimas sobre comunidad de aprendizaje, compartiendo palabras de Ramón Flecha, aprendizaje dialógico, la sociedad de la información. Hay ya diferentes tesis doctorales realizadas sobre que avalan, que hacen lo que estamos hablando, que prueban que estos resultados son científicamente probados a través de todas estas investigaciones.
O sea que hay mucha información e incluso poniendo comunidad de aprendizaje en Google podemos acceder a ella. Y no solamente en España, es que todo esto viene de actuaciones educativas de éxito en más de 5.000 centros educativos, por ejemplo, de los Estados Unidos. De hecho, en la provincia de Jaén, los centros que están realizando actuaciones de éxito en comunidad de aprendizaje, todos los centros han conseguido aumentar el nivel educativo y la convivencia, y es una prueba. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a explicar el proyecto este de comunidad de aprendizaje y sobre todo estas nuevas prácticas de éxito que están, la verdad que es un proyecto que está entrando directamente, está entrando cada vez más fuerte dentro de nuestras aulas, aunque aquí en la comarca todavía no, estamos empezando en algunos centros, pero no hay todavía, no se ha generado. Sí sé que en Linares ya sois bastante los centros que estáis trabajando en este proyecto, y entonces pues simplemente despedir a todo el mundo. Muchas gracias por vuestra asistencia, creo que nos habéis contagiado de entusiasmo e indudablemente vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar en enfrentarnos en este proyecto de comunidad de aprendizaje. Y a todos vosotros, emplazaros al próximo programa, que será el mes que viene, que lo titularemos La matemática, el coco del alumnado. Y ahí intentaremos analizar las nuevas tendencias en cuanto a matemáticas, en cuanto a resolución de problemas y cálculo mental. Muchas gracias y buenas noches.